Hola mis queridos amigos, hoy la intención es hacer un mini curso de tarot para que se entusiasmen con esta mancia tan interesante, con tanto simbolismo, con tantos conceptos por aprender que después podemos usar en el resto de la vida, porque los símbolos, al igual que el concepto de la numerología, son universales, por tanto nos van a servir para cualquier otra mancia también. Y vamos a definir entonces primero qué es el tarot. El tarot es un oráculo, un sistema o método para poder leer y obtener respuestas a diferentes problemas de nuestra vida. Muchas veces confunden lo que es videncia con oráculo, y para hacer la diferencia, como dijimos, oráculo es un método al que se puede consultar, y la videncia es la capacidad de una persona, tanto innata con la que nace como una desarrollada, que le permite conocer sucesos, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Entonces, el oráculo es un método que uno va aprendiendo, tiene un sistema, y el vidente es una persona con una capacidad. Y entre los oráculos más comunes tenemos el I Ching, la baraja española, el tarot que vamos a ver hoy, entre otros tantos que podemos encontrar, como aún los dados y las runas y tanto otro simbolismo, ¿no? Entonces, si vamos a ver un poco para qué sirve el tarot, sirve primero para el autoconocimiento. A través de una carta por día podemos conocernos a través de los símbolos, también para consultar tanto la energía como lo que nos predice el día, lo que nos sugiere el día. Entonces sirve, entre comillas, para adivinar, pero también a través de los símbolos para conocernos cada día un poco más, nuestros dones, nuestros defectos, y trabajar sobre ello. Ya saben que las cartas trabajan sobre el inconsciente, por eso las miramos boca abajo cuando las elegimos, y recién cuando las damos vuelta revelamos el símbolo, porque se supone que es nuestro inconsciente el que tiene el poder de conectar con eso que necesitamos saber, ese mensaje que viene para darnos. Si vemos un poco la composición del tarot, y lo que vamos a ver hoy sobre todo, tienen 22 arcanos mayores, luego están los 56 naipes que se dividen en los numerados que van del 1 al 10, y luego los miembros de la corte, que son sota, caballo, rey y reina. Cada palo va a tener el suyo. Entonces, cualquier baraja que cumple con esto es un tarot, y que no cumpla con esto, ya sea por número o por disposición, se considera un oráculo, básicamente. Así que vamos a elegir, pueden usar tanto el de los 22 arcanos mayores del Rider como del Marsella para empezar este estudio. Ya saben que el origen de todo es el Marsella, y luego se fueron transformando los significados. Y vamos a conectar con los 22 arcanos mayores, como ya conocerán. Voy a sacar un poco. Los chakras y los péndulos que tenemos por acá. Inicia el viaje un poco loco. Vamos a disponer de bastante lugar para esto. Entonces, en los arcanos vamos a tener uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la línea superior, de la que se llama la línea de lo material, el aprendizaje que hace la persona en la vida. Luego de esto tenemos, en este que es el Marsella, vamos a tener la justicia primero. En el Rider va a aparecer la fuerza, y esas son las pequeñas diferencias que empezamos a ver en los tarot. Tiene que ver uno con la simbología, el otro con la simbología astrológica, básicamente. Luego tenemos, ahora las vamos a nombrar a todas. Este es el desarrollo del alma a través de sus cualidades.
Ahí estamos. Las 22 barajas del tarot: el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el papa, los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda, la fuerza, el colgado, la muerte o el arcano sin nombre, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. Estos son los 22 arcanos mayores que muchos de ustedes ya conocen. Y dentro de esta línea vamos a ver que vamos a definir, porque lo importante del tarot es definir cómo vamos nosotros a estructurar este aprendizaje. Entonces, para muchos tarotistas existen arcanos que son buenos, otros son malos, y tenemos el gran poder a través de los símbolos de evocar esas energías, y nosotros vamos a poner conceptos. La característica fundamental del significado adivinatorio de estos arcanos tiene una fuerte influencia sobre la personalidad y el carácter para las personas cuando empiezan a conectar con estos símbolos. Entonces, muchas veces los arcanos mayores son los que indican las cuestiones importantes para el consultante, no así los arcanos menores, que son las 56 cartas restantes, que se dividen en palos, como por ejemplo el palo de oros, el de espadas, el de copas y el de bastos. Acá vamos a tener las 10 cartas numeradas y los cortesanos, como decíamos anteriormente. Cada uno de estos representa un elemento, por tanto va a representar una cualidad en nuestra vida. Y luego están las tiradas, o sea que ya vimos la estructura de los 22 arcanos mayores que hablan de las cosas significativas, lo que venimos a trabajar en nuestra vida. Tenemos los arcanos menores, que son los que nos van a dar el detalle, la manera de concretar la situación. Definen los detalles del día a día, como el parentesco del consultante con estas personas, como cantidades, como tiempo, como lugares, como estaciones, por ejemplo, también, ¿no? Y esto lo vamos a ver en lo que llamamos las tiradas. La tirada tiene que ver con una disposición, una manera de colocar las cartas en una lectura para hacer eso que llamamos la adivinación. Y hay mucho tipo de tiradas, como vamos a ver también, muchos esquemas de tiradas que vamos a ver también. Entonces, la mejor tirada es aquella que resulta clara para el tarotista, esa que es la que le va a dar información y en donde cada uno de ustedes se pueden sentir cómodos con eso que llamamos la tirada, ya sea 3 cartas, ya sea una tirada con todos los 22 arcanos, como se llama la tirada general, por ejemplo, ya sea la cruz celta. La mejor tirada para cada uno va a ser aquella en la que nos sintamos más cómodos, ya sea simple, ya sea compleja. El otro tema del que hablamos, recuerden que este es un mini curso, son las cartas invertidas. Entonces, hay personas que consideran que las cartas son todas buenas al derecho y son malas cuando salen invertidas. Hay otros que dicen que hay cartas malas que al derecho son menos malas, ¿cierto? Entonces, hay muchas maneras de leer lo que se llama las cartas invertidas y también muchas maneras de lograr tener en una tirada cartas invertidas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros acá mismo tenemos este mazo en esta disposición y yo los tengo todos ordenados, muchos dicen que lo primero que tiene que suceder es que el mazo esté ordenado para que el consultante genere su propio desorden, ¿no? A través del caos que tiene en esa parte inconsciente. Entonces, una manera de lograr cartas invertidas va a ser con mezclarlas en la mesa y de esta manera vamos a lograr que haya cartas al derecho y que haya cartas invertidas. Para otros que no les guste este método, lo que pueden hacer es desde un mazo que esté todo al derecho, formar grupos. Entonces, una vez que mezclamos las cartas, simplemente invertimos una tercera parte, volvemos a mezclar y esto lo podemos hacer hasta 3 veces.
volvemos a separar en tercios, un tercio, el segundo lo invertimos y el tercero lo ponemos al derecho, y así como decimos hasta 3 veces. De esta manera una parte de las cartas va a aparecer invertida. ¿Cómo leemos las cartas? Vamos a leerlas, si hacemos posición de cartas, de izquierda a derecha, y vamos a tratar de leer la primera carta y enlazarla con la segunda carta, y de esta manera tener una síntesis, una conclusión. Entonces, vamos a centrarnos básicamente en responder la pregunta y vamos a tratar de ver dónde está conectada la carta que representa esa pregunta, como vamos a ver luego en las diferentes tiradas que vamos a proponer. Entonces, ¿qué es el tarot? El tarot es un oráculo. ¿Un tarotista es un vidente? Puede que sí, puede que no. No sabemos la capacidad que trae o que desarrolló. ¿Por qué se puede adivinar usando el tarot? Bueno, porque las cartas ayudan a extraer la información de nuestra mente. ¿Puede una persona normal convertirse en vidente? Y de alguna manera sí lo trabaja, porque ya vimos que con el entrenamiento se puede adquirir la capacidad de ver eso que llamamos la clarividencia, la clariaudiencia para otros. ¿De cuántas cartas se compone la baraja del tarot? De 78 arcanos. ¿Cuántos tipos de arcanos hay en el tarot? Tenemos 2 tipos, los mayores y los menores. 22 son los mayores, 56 son los menores. Y una vez que entendimos un poco cómo se leen, que se leen de izquierda a derecha, todo el mundo puede hacer lecturas intuitivas, bueno, con un aprendizaje, por eso acá tenemos método, pero también esa parte propia que es la intuición de cada persona. Bueno, si vamos a empezar entonces con los arcanos mayores, como decíamos, por un lado, una idea de conectar lo que se llama el método para facilitar la lectura y no quedarnos torpes una vez que aparece y no saber si es buena o mala, es eso que llamamos las cartas buenas o favorables, y que acá las vamos a catalogar. Voy a sacar las negativas, que es más fácil. Ahí está, ¿no? Si vamos a tomar cartas negativas como el loco, el colgado, la muerte, el diablo, la luna y la torre, vamos a entender que todas las demás cartas van a ser positivas o favorables al consultante. Pero si estas cartas salen invertidas, las podemos considerar negativas también. Al revés, las cartas que se consideran negativas, cuando salen invertidas, las podemos considerar menos negativas. Entonces recuerden, cuando hablamos de cartas negativas, si vamos a usar solo el derecho, vamos a considerar todas estas cartas, el loco, el colgado, la muerte, el diablo, la luna y la torre, como cartas negativas. Ahora, si vamos a tomar cartas al derecho y al revés, todas pueden ser positivas y todas pueden ser negativas, dependiendo si salen al derecho o al revés. Luego tenemos otra situación que tiene que ver con cuáles son las cartas rápidas y cuáles son las cartas menos rápidas y cuáles son las cartas lentas. Entonces, muchos consideran en las cartas rápidas, por ejemplo, todas las cartas que acá está muy asociado al tema de lo planetario, por ejemplo, nuestra carta del mago, nuestra carta de la emperatriz y del emperador, la carta del carro, la carta de la rueda, sobre todo las cartas que expresan movimiento. Estas muchas veces son consideradas cartas rápidas, pero va a depender siempre de la tirada de la que estamos hablando. Pero hay cartas negativas que también son consideradas rápidas por su acción, ¿no? Por ejemplo, el diablo, por ejemplo, la torre, por ejemplo, la carta del juicio,
Por ejemplo, la carta del mundo, estas son cartas más y menos rápidas, pero todas estas dentro de la tirada se pueden considerar cartas rápidas. Entonces, aunque salgan invertidas, van a ser rápidas, pero en el aspecto negativo de la situación, ¿no? Entonces, estos arcanos, obviamente, por ser cartas rápidas, al invertirse se vuelven más lentas o bloquean la situación. Cuando hablamos de cartas lentas, vamos a tener, por ejemplo, voy a dejar estas por acá, vamos a tener, por ejemplo, como carta lenta la papisa, como carta lenta el papa y el ermitaño, el colgado, la templanza. Estas son cartas que se consideran lentas. Entonces, al salir invertidas, van a ser un poco menos lentas o va a estar bloqueada su energía. Entonces, recuerden que las cartas lentas indican necesidad de paciencia, habla de retrasos, habla de bloqueos en los temas por los que estamos consultando. Estas cartas, si aparecen invertidas, o bien están bloqueadas o bien van a ser un poco menos lentas. Otro tema que muchas veces preguntan es cuáles son las cartas que se consideran esotéricas. Esotéricas en el sentido de cuando preguntan si nos hicieron algún daño de índole espiritual, alguna magia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos cartas que se consideran esotéricas, como por ejemplo el mago, como por ejemplo la papisa, el papa, el ermitaño, la templanza, porque es una carta de energías, el diablo por obvias razones, la luna también por lo oculto y lo misterioso, y para muchos el mundo que bloquea, ¿no? Entonces, estas son cartas que cuando aparecen, y sobre todo si aparecen juntas, invertidas o mal rodeadas, como vamos a ver en la tirada, hablan de situaciones que tienen que ver con magias o con algún tipo de energía o fuerza hacia el consultante. Luego tenemos cartas de amor, de las cartas por excelencia de amor entre los arcanos mayores. Va a ser obviamente la carta de los enamorados y la carta del sol, que habla de ese amor de almas gemelas. Luego tenemos cartas que hablan de situaciones dentro de la tirada del amor, ¿no? Por ejemplo, la carta del mago dentro de una tirada de amor, de que nos va a estar hablando del inicio de una relación. Luego tenemos cartas de soledad, como son, por ejemplo, la carta de la papisa y el ermitaño. Si estamos preguntando por amor y aparecen estas cartas, nos hablan de soledad, aún estando dentro de una relación. Luego tenemos cartas que nos hablan de compromiso, de bodas. Entonces tenemos tanto el Papa, que nos habla de unión por iglesia, la justicia, que nos habla de la unión civil, cuando aparecen juntas serán ambas cosas, y esto también que habla de un grupo celebrando una nueva familia, etcétera. Muchas veces puede aparecer en situaciones de una nueva vida, o como es la boda, ¿cierto? Excepto en las cartas 2 y 9, cuando salgan invertidas, también invertimos los significados de estas cartas, ¿no? Una cosa, o sea, va a hablar de falta de boda, de falta de decisión para el matrimonio, bodas que se cancelan, que se retrasan o postergan. Estas cartas, la papisa y el ermitaño, como hablan de soledad, invertidas son peores, son una soledad no deseada, una soledad más bien impuesta por destino que por uno mismo. Y entonces, otras cartas dentro de las que consideramos negativas, por ejemplo, cuando hablan del amor, por ejemplo, tenemos la carta del loco, que ya sabemos que es la persona que no quiere compromiso, pero en el ámbito del amor, si sale junto a las cartas del amor, podemos decir, está loco por ti. Luego, si aparece el amor y la carta del colgado, este es un amor platónico, ¿no? Está colgado en ese sentido de está a la entrega del corazón a tu persona, ¿cierto? Entonces esto nos habla muchas veces de amores platónicos. Y luego si sale la carta del diablo, que nos habla de apasionamiento, ¿no? Las cosas que haría, las diabluras que haría
o la fantasía que puede tener con respecto a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si con estas cartas empezamos a ver algún tipo de tirada, simplemente sin saber ninguna simbología, simplemente con ver si son buenas o malas, podemos ya dar una respuesta. Por ejemplo, cartas del trabajo. Si nos sale la carta del mago, del juicio y de la templanza, ya saben que estas cartas las consideramos las tres positivas. Entonces, si está buscando trabajo, acá hay un sí como respuesta. Después, analizando, veremos qué, cómo, cuándo, etc. ¿Qué me pasa si tengo cartas como por ejemplo la papisa, como por ejemplo el colgado, pero al final tengo una carta de éxito como es el sol? ¿De qué me habla? ¿Lo va a encontrar? Sí, porque la carta positiva positiviza el resto de las cartas, pero acá me habla de algunas dificultades y bloqueos. Ahora, ¿qué me pasa cuando me salen tres cartas negativas? Por ejemplo, el diablo, el carro o el mago invertido, y cartas de lentitud o de freno, como puede ser esta o el colgado. Esto casi responde un no, ¿cierto? Porque las tres cartas, aún la carta positiva está invertida, me hablan de mucha lentitud y de muchas dificultades para los temas, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Entonces es interesante ver dónde aparece aquello que estamos preguntando también. Fíjense si preguntamos en tiradas del amor, por ejemplo, ¿no? Y preguntamos si mi novio me quiere, por ejemplo, y lo primero que aparece es la carta del amor, pero invertida, y luego aparecen cartas que tienen que ver con cartas duras, ¿no? Por ejemplo, aparece el rigor de la justicia y aparece el loco como la persona que se marcha. Entonces, ¿cómo le va a ir en esta relación? Y claramente no lo va a pasar bien, porque la carta que habla del amor está invertida y el loco concluye en que además va a ser una situación que está lejos de lo que ella considera un compromiso o lo que considera justo para la persona. A diferencia de si me salen cartas de amor y me sale con algún personaje y me sale con algún elemento de boda, ¿cierto? Bueno, acá ya vemos que hay un sí, cartas que hablan de compromiso, sobre todo de parte de él, seguramente la propuesta la va a hacer el personaje, el hombre, ¿no? Pero en este caso vemos cartas de amor, de boda y el personaje que se compromete a ello. Entonces, claramente, aunque no sepamos ningún símbolo, solamente con esto ya podemos ver la posibilidad de hacer una lectura, solamente con codificar, que así se dice, las cartas positivas o negativas. Ahora si entramos a ver algunos conceptos, arrancando con la carta del loco. El loco va a tener palabras claves, recuerden que este es un mini curso, es una aproximación al tarot. Tenemos palabras claves, ¿no? Ya la consideramos una carta negativa, por tanto como carta negativa nos va a hablar de inestabilidad. Esto sí vemos el tarot solamente al derecho, ¿no? Como carta negativa nos va a hablar de inestabilidad, por eso el loco, la locura. Y si hablamos de temas de salud, por ejemplo, él ataca todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, por eso la locura, problemas mentales, depresión. Si hablamos de trabajo, es inconstancia, son personas que no se comprometen, que no se quedan en ningún lugar. Si hablamos de dinero, esta persona no tiene ni le preocupa. Si hablamos de amores, son amores libres sin ataduras. Ahora, si consideramos las cartas invertidas, lo que vamos a hacer acá es quitarle un poco de dramatismo. Entonces, en vez de problemas nerviosos, vamos a hablar de nervios o de estrés, ansiedad, preocupaciones. Si hablamos de trabajo, es una persona que no se concentra, pero que quiere reconectar con el trabajo, ¿no? A través de la disciplina lo logrará. Lo mismo va a pasar en el amor. Acá hay que dejarse por las sorpresas llevar, ¿no? Con esa espontaneidad, vivir el día a día. Si conectamos con la carta del mago, las palabras claves entonces para el loco son tanto locura, dudas y reflexión. Por eso como carta muchas veces llega y altera y genera problemas
por eso se la considera bastante negativa por la inestabilidad. La carta del mago va a tener palabras claves, para muchos es la carta del trabajo, por lo que tiene la mesa y todos los utensilios. Entonces nos habla de inicios, de comienzos. Como es una carta positiva, va a hablar de buenos comienzos, pero también es una carta de inteligencia, en este caso, inteligencia práctica. ¿Qué pasa cuando está invertida? Esta es la carta del mentiroso, del estafador. Entonces, como carta positiva, cuando habla de salud, es el médico, nos va a hablar de un buen médico. Cuando habla de trabajo, nos habla de buenos comienzos, y muchas veces, como es una persona que está sola, habla de un trabajo independiente. Cuando habla de dinero, habla de la habilidad y la inteligencia práctica para conseguirlo. Cuando habla de una relación, habla del inicio de una relación. Negativo es todo riesgo, y sobre todo por personas alrededor que nos pueden traicionar y estafar. ¿Qué pasa con la carta de la papisa? Ahí está. Entonces, para muchos es un personaje, como vamos a ver luego, es una mujer, una anciana. Es una carta que habla de esperar, de aprender, de estudiar, pero invertida nos habla de la bruja negra, y su arma es la calumnia, el engaño. ¿Cuáles van a ser las palabras claves en posición normal? Habla de personas que son buenas estudiantes, y habla de tiempos en los que hay que esperar. Es una carta en salud favorable para temas de recuperación y de maternidad. En trabajo habla de mantener lo que hay, y muchas veces de un trabajo sedentario que habla de enseñanzas. En dinero es una carta de austeridad, o que la persona necesita poco, con poco se conforma. Y en amor habla de soledad. ¿Qué pasa cuando sale invertida? Ya dijimos que esta es la bruja negra. Va a traer todo tipo de complicaciones en el ámbito de la salud, y si hablamos de partos o embarazos van a ser difíciles. En el ámbito del trabajo nos habla de enemigos. En dinero nos habla de dificultades por terceras personas o por una mala gestión. Y en amor nos habla de la interferencia de malas personas que quieren frustrar la relación y la pareja. ¿Qué pasa con la carta de la emperatriz? Acá tenemos palabras claves para ella. También es un personaje, es una mujer joven, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando es una mujer, siempre la va a representar a ella, la consultante, lo mismo que con el mago, cuando aparece siempre representa a mi hombre consultante. Esta es una mujer que obviamente siempre consigue lo que se propone, porque tiene poder, y es una persona justa, como vamos a ver en la descripción cuando lo hagamos. Cuando pierde las cosas, cuando está invertida, lo hace también por su mala postura, por su mala conducta. Entonces, en posición normal, persona que consigue lo que quiere, sobre todo si es mujer, si estamos hablando de la consultante. Cuando hablamos de salud, hablamos de buena salud. Cuando hablamos de trabajo, es un buen trabajo también. Habla de mucho dinero, y de un dinero que a veces hasta se gasta por gustos y placeres. Cuando hablamos de amor, si no tiene amor, lo va a conseguir, y va a conseguir una buena pareja porque sabe seducir. O si tiene pareja, está hablando de la actitud de la persona dentro de la relación. Si es la mujer, es la parte que domina. Si está invertida, es que la persona no consigue lo que se propone. Va a traer problemas de salud, tanto en embarazos como ginecológicos. Va a hablar de problemas en el trabajo, de dificultades por una mala gestión en la economía, y de una persona que utiliza su sensualidad en las relaciones de una mala manera. Es la amante, es la tercera en discordia muchas veces, y que si tiene pareja necesita solucionar los problemas con la pareja, por ejemplo. Entonces, fíjense que con estas cartas que acabamos de ver con ellas, simplemente ya podemos hacer tiradas en esto que acabamos de ver como objetivos, ¿no? Por ejemplo, tengo mi consultante y quiere saber si un proyecto que tiene va a salir bien o va a salir mal. Y las cartas que salen, por ejemplo, en esta misma mezcla, vamos a tomar de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos acá?
Estas serían las dos cartas negativas y esta es la carta positiva. La carta positiva, al ser mi consultante varón, obviamente no va a hablar de una mujer, aunque puede ser la que interviene en el proyecto, va a hablar del proyecto en sí. Es una carta súper positiva que habla justamente de hacer crecer y expandir por su fertilidad, fecundidad. Pero ¿qué pasa? El loco muchas veces nos habla de la falta de discreción, la falta de análisis, y acá además aparece, como dijimos, si son figuras, un estafador, alguien que lo puede engañar, y también puede ser esta mujer la que lo engañe, ¿no? Entonces va a tener que tener cuidado. La tirada en sí es favorable, pero ¿qué pasa? Tengo que tener precaución con la carta invertida, que es un personaje, y con la irresponsabilidad del loco, ¿no? ¿Qué me pasa si, por ejemplo, tengo dos personajes que se miran, que se observan, y estoy preguntando por el ámbito del trabajo también? Fíjense qué pasa acá. El loco está al revés, así que deja de ser tan negativo, está en la búsqueda, quizás en la dirección equivocada, pero con estas cartas que dice, si hablamos de pasado, presente y futuro, acá me doy cuenta que con la emperatriz tiene una buena posibilidad, aunque con la papisa le va a llevar tiempo. Entonces, dos cartas positivas le ganan a la negativa, y la negativa encima está invertida, diciendo que la persona puede ser un poco más lógica y reflexiva, ¿cierto? Como para concretar el proyecto. ¿Qué nos pasa si hablamos de mi consultante? ¿Qué me pregunta por un trabajo? Entonces, acá tendría esta carta que se vuelve negativa por estar invertida, esta carta que en sí es negativa, y la carta del trabajo que ya me habla el mago de trabajo. Entonces la tirada es difícil y tiene que ver con ella, la actitud de la persona si es mujer, por cómo se somete, cuál es la actitud que la puede llevar a complicarse la situación, cuando la situación en sí puede ser positiva, ¿cierto? Entonces acá deberíamos avisarle a la persona que opere de una manera correcta para poder lograr lo que se propone. Fíjense si pregunto esto mismo, pero en relación a una compra. Entonces tengo a mi consultante, varón en este caso, o sea que va a estar reflejado por la figura del mago, y tiene ganas de comprar, por ejemplo, un vehículo, ¿cierto? Entonces la carta del centro es la que me avisa, ¿cierto?, que tiene que tener reflexión y cordura, inteligencia práctica, que es la que señala la carta del mago, y la emperatriz siempre es una carta exitosa de personas que consiguen lo que se proponen, en este caso mi consultante, que es varón, y nos habla de éxito, ¿no? Entonces, dos cartas positivas, acá ya me dan un sí como respuesta. Entonces, de esta manera, queridos amigos, podemos ir practicando con lo que tiene que ver con hacer ejercicios. Pónganse a prueba para ver de qué manera fluyen con el tarot. Vamos a continuar con el mini curso con la carta del emperador. La carta del emperador es una figura, es un hombre, y es una carta muy favorable. Si aparece en la misma tirada la carta del mago, que habla de mi consultante, y aparece el emperador, puede hablar de otra persona que no es mi consultante y es la persona que le puede ayudar, salvo que aparezca invertida, que la persona, si espera ayuda de esta persona, posiblemente no lo vaya a conseguir y que tenga que hacer las cosas de una manera autónoma, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos maneras se refiere a autoridad y poder. Entonces, lo que necesita la persona para conseguir aquello por lo que pregunta va a ser experiencia, autoridad y poder. Entonces, palabras claves en posición normal: ayuda importante que nos llega, es una buena salud, en ámbitos de salud es una buena carta. En el varón habla de la virilidad, para el trabajo es un súper buen trabajo y habla de puestos directivos, empresarios, ejecutivos que favorecen o ese tipo de trabajo o personas que están en ese tipo de cargos y que pueden ayudar a mi consultante. Si aparece invertida, es la ayuda que no llega, es la salud que empieza a tener complicaciones, a veces por excesos. Como habla de los órganos sexuales masculinos, puede hablar de impotencia.
En el trabajo no va a tener ningún apoyo, así que cuenta con él mismo y no es una buena carta, obviamente, para lograr lo que se propone. Si estamos hablando del Papa, que es nuestra carta número 5, si es que la encuentro, en todo este desparramo que acabo de hacer, la carta del Papa básicamente nos habla de un profesional o un amigo fiel, leal, al que podemos acudir cuando tenemos un problema, pero es un asesor también en todos los ámbitos, tipo contador, tipo abogado, tipo agencia inmobiliaria o de matrimonio o de viaje si fuera el caso. También, como dijimos, es la carta de la boda, pero ¿qué pasa cuando sale al revés? No puedo escuchar a esta persona porque me va a asesorar mal, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces es un embaucador y puede representar un riesgo para el consultante. Palabras claves en la posición normal: buen profesional, buen consejero. En salud, previene la necesidad de consultar a un profesional. En posición invertida, malos consejos, embaucador. Y en salud, dolores de cabeza, problemas de obesidad por sedentarismo, así que hay que consultar al profesional. ¿Qué nos pasa con la carta de los enamorados? Bueno, nos habla de enamoramiento y cuando está invertida nos va a hablar de problemas de pareja o de infidelidad. Entonces, otra temática cuando no hablamos de amor con esta carta es decisiones. Si está al derecho son decisiones que toma correctamente, y si está invertida son incorrectas. Entonces, en posición normal las palabras claves van a ser enamoramiento, buenas decisiones, buena salud en general. Y en posición invertida, problemas de pareja, malas decisiones, infidelidad y problemas de salud. Ya vamos a ver en el apartado de la salud qué rige cada uno de los arcanos. Luego vamos a ver tiradas que tengan que ver también con esto para practicar con estas cartas también. Y si avanzamos con el carro obviamente es otra carta personaje, habla de gente joven, habla de triunfos, habla de conquistas rápidas, es una carta rápida, habla de muy buenos augurios para el consultante, del triunfo rápido como decíamos. Y en el amor habla también del conquistador, de una persona que a veces llega de lejos. Cuando sale invertida nos habla de obstáculos para cualquier cosa y bloqueos, sobre todo, o tomar la dirección equivocada, como vamos a ver en las tiradas. Palabras claves en posición normal: conquista rápida, cuando hablamos de amor o de proyectos. Buena salud, un trabajo que si tiene alguna dificultad se soluciona rápidamente. También trabajos que tienen que ver con viajes, con conducción. Si hablamos de dinero, es un dinero que llegará pronto y en cantidad, es una carta de éxito, de triunfo, pero cuando está invertida nos va a hablar de bloqueos de todo tipo. En salud, problemas de movilidad, accidente, bloqueos en el trabajo, problemas con el dinero. Si vemos la carta de la justicia, que en este caso es la número 8, es el Marsella, va a tener obviamente como palabra clave la justicia, los pleitos legales, los temas de casamiento, divorcio, que cuando sale al derecho va a estar a favor de la consultante, varón o mujer, y cuando están invertidos nos va a hablar de problemas en todo tipo de trámites legales, burocráticos, administrativos y de una separación. Palabras claves al derecho: situación justa, favorable para el consultante, equilibrio en la salud, a veces habla de pequeñas intervenciones como vamos a ver. En el trabajo habla de papeles, contratos, temas administrativos o burocráticos. En posición invertida nos va a hablar de injusticia, de temas administrativos o de papeles que o se pierden o salen desfavorables al consultante. En salud nos va a tener problemas, sobre todo lo que tiene que ver con los riñones. Vamos a ver también con esas pequeñas intervenciones con las que vamos a tener cuidado. Y en trabajo, temas de papeles que no salen como la persona lo desea o lo espera. Si seguimos avanzando un poco, para hacer luego algunas tiradas también, vamos a pasar al ermitaño.
El ermitaño es una carta que nos habla de prudencia, ya vimos que habla de soledades también, nos habla de un guía, de un buen consejero, y cuando sale invertida obviamente nos habla de una soledad no deseada, de gente que no conecta con el mundo, de imprudencias, de precipitación y de los malos consejos. Entonces, en posición normal, prudencia. En salud nos habla de longevidad, trabajo poco o solitario. En dinero también nos habla de escasez. En amor nos habla de soledad. Cuando aparece invertida, habla de imprudencias. Habla en salud de los problemas típicos de la vejez. En trabajo habla de un mal trabajo o de imprudencias que se cometen. En dinero nos habla de escasez también y de mala gestión del dinero. Y en amor nos habla, como decíamos, de soledad. Entonces siempre recuerden, el derecho es una carta que habla de prudencia e imprudencia cuando sale invertida. Si hacemos algunos ejemplos de tirada, por ejemplo, tirada del trabajo, en donde vamos a aplicar algunas de estas cartas y ver cómo se leen para aquellos que se animan. Ya que tenemos el loco acá y ya que tenemos a la papisa acá, vamos a poner así. Entonces fíjense, la pregunta es si una persona va a poder, a ver, pongamos un ejemplo de una persona que está haciendo necesita hacer una entrega, por ejemplo, ¿no? Entonces, si va a poder hacer esa entrega a tiempo. ¿Qué les parece que nos dice? Por un lado, la carta del carro habla de algo que ya está en marcha. Acá aparece el profesional. Acá aparece, como decimos, la buena administración, el tiempo justo. Pero fíjense al final se empieza a complicar la situación. ¿Y qué puede pasar, no? Si este es nuestro consultante, que utiliza su experiencia, su sabiduría, es el profesional, recuerden la carta del profesional, ¿no? Que hace lo justo, lo correcto para que todo llegue a tiempo y a destino. Estas son las personas malintencionadas que me lo complican. Entonces acá el problema no es de mi consultante, sino de estas otras personas y sobre todo mujeres que me pueden complicar la situación para que lo tenga en vista, como decimos, ¿no? Si preguntamos, hagamos una tirada de dinero, por ejemplo, ¿no? Y vamos a usar estas mismas cartas. A ver, por ejemplo, vamos a usar la carta, recuerdan la palabra clave, prudencia. Luego tenemos la justicia, tenemos nuestra papisa invertida, tenemos a nuestro personaje, por ejemplo, el rey, y tenemos a otro personaje como, por ejemplo, el papa. Entonces, ¿qué nos habla esto en situación de dinero? Primero vemos a la carta de la prudencia y, como decimos, un guía, un maestro, una persona que nos puede iluminar el camino. Luego vemos de dónde proviene el dinero, y el dinero puede venir de situaciones de tipo legales, de temas burocráticos administrativos. Aparece otra vez la interferencia, o bien de estas dos cartas, como verán, hablan de papeles, ya que la justicia habla de temas burocráticos administrativos y la papisa en sus manos tiene papeles, ¿no? Entonces, cuidado con los problemas a nivel de los papeles, ya que esta es la carta que aparece, y esa mujer que aparece como una mujer, como decimos la bruja acá, que puede estar perturbando, molestando. Por tanto, que si mi consultante es un varón, que al aparecer el tema de la justicia acá, y si estoy hablando sobre todo de papeles que tienen que ver de sucesiones, herencias, ya que aparece el viejito acá también, ¿qué nos conviene acá? Tener la guía de un asesor. Por eso la primera carta nos habla de prudencia,
Y la última nos habla del mismo sentido de guías y maestros, ¿no? La necesidad de asesorarse, sobre todo si hay una persona y es una mujer que interfiere, sobre todo si en temas de herencias o sucesiones o litigios o separaciones, tiene que ver con la persona, ¿no? Vamos a preguntar otra pregunta, valga la redundancia, que hace mucho y que tiene que ver con ventas, por ejemplo, de propiedades. Acá, por ejemplo, podemos tener a una pareja o alguien que se acaba de separar. Por ejemplo, podríamos tener la justicia invertida. Acá tenemos la situación de la pareja. Acá tenemos a él que se va a oponer. ¿Y qué otra carta podemos poner? Por ejemplo, el mago invertido y la propiedad, pero en este caso también invertida. ¿Qué pasa en esta situación? ¿No? Si la persona quiere saber si va a vender rápidamente su propiedad, ¿qué sensación nos da? Si hacemos un análisis, tenemos 3 cartas negativas, como dijimos. Entonces acá hay un tema de injusticia o de estafa. Y acá tenemos la propiedad invertida y el mago, que es otra vez un estafador. Entonces, ¿de qué vamos a precavernos acá? Si la persona lo hace en pareja, si se trata de su pareja, con esta misma persona tiene que tener cuidado, y si no, con este hombre que aparece acá. Si mi consultante es hombre, bueno, va a tener que tener cuidado en relación a la pareja. La pareja puede ser tanto un socio o la persona, el comprador en este caso, con el que voy a firmar el pacto y el acuerdo, ¿no? Entonces ya 3 cartas negativas nos dan un no por respuesta, y luego a partir de las cartas podemos explicar por qué es este no. Entonces, de esta manera podemos hacer ejercicios y balances de todo tipo para ver y entender un poco más desde una mirada simple hasta que sepamos la simbología de cada carta. Y en la próxima entrada vamos a ver las cartas que siguen y un poco más de tiradas.